imaginar que tenemos 10 minutos de tolerancia. Minutos. Está bien, son 7 minutos recién, tenemos un poquito más. Vos tenés la función para silenciar el resto de los micrófonos ahora, ¿está bien? Lo que pasa es que cuando yo comparto pantalla no lo tengo eso, Entonces, ¿sabes? Es un tema bueno, ese. Lo que entonces, hago si no, dejo de compartir. Pero yo tengo las funciones cuando comparto la pantalla. bueno, Ahí, entonces ahí me quedo ahí silencio. con esa función que para silenciar por si alguien no se da cuenta de... A ver. Ahí estoy, yo desmuteado. Ahí está. Sí, pero ahora no tengo la función de mutear, ¿eh? No, la recuperé yo para poder ir silenciando. Como te quede más, como vos me digas. Hola. Ya. Bueno, somos 48. Sí, Pasaron vamos. 10 minutos. Yo creo que ya estamos. Cuando quieras, Pablo. Bueno, bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por estar viernes a la tarde. Hay que tener energías todavía. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla como para saludarlos. Un segundito. No, ahí. Bueno, esto es, continuando, estamos con el segundo encuentro de FanFIC, que estamos haciendo encuentros virtuales sobre COVID, y a nosotros con el equipo de ANF nos tocó trabajar sobre, digamos, los encuentros son sobre los derechos sexuales en tiempos de pandemia y todo lo relacionado con los conflictos que tienen que ver con la pandemia. Nosotros vamos a hablar sobre anticoncepción. La idea luego de hacer una pequeña introducción es refrescar un poquito los derechos sexuales y reproductivos, que ya se habló en el encuentro anterior, pero simplemente lo relacionado específicamente a anticoncepción. Después les proponemos discutir entre todos unos casos puntuales, y ahí quisiéramos la mayor interacción posible para que entre todos podamos llegar a la conclusión de cómo resolver. Y un poco al final queríamos hablar un poquito de la accesibilidad, que es uno de los grandes problemas que está teniendo esta situación de aislamiento social y obligatorio, que hace que algunos insumos no lleguen a algunos lugares, y cómo podemos sortear. Hay algunas novedades con respecto a algunos métodos anticonceptivos en relación con eso. Bueno, una breve historia como para introducir al tema de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar hoy. Ya les quería mostrar que los métodos anticonceptivos existen desde los egipcios, y ya se habla en la Biblia. Los egipcios utilizaban una especie de diafragma con excrementos de animales y sustancias ácidas como espermicidas, eso está en los papiros, para poder tratar la planificación familiar. En la Biblia hay algunos pasajes que hablan del coitus interruptus como método de control de la natalidad. Los griegos también tenían escritos sobre métodos anticonceptivos.
En China utilizaban, por ejemplo, el mercurio como un método de esterilidad para las geishas o las trabajadoras sexuales, como planificación de la natalidad. En el siglo XVII aparece el primer condón. Fíjense en la historia que tenemos sobre cuánto la humanidad ha trabajado con esto de planificar los nacimientos o planificar los embarazos. Los primeros diafragmas datan de la Edad Media, donde se colocaban sustancias ácidas, usaban vinagre o limón y otras sustancias como espermicidas. Recién en 1928 se interpreta como que hay un ciclo y que la temperatura corporal tiene que ver con la fertilidad, pero no se sabía muy bien, pero ahí se empieza a descubrir y se empieza a utilizar el método relacionado con la temperatura. En Australia, Billings, en la década del 53, descubre que el moco cervical está relacionado también con el ciclo menstrual. Aparecen los primeros condones de caucho, que eran lavables. Y en la década del 60 aparecen los primeros diafragmas como muy rudimentarios, pero es como vencido más por las pastillas, porque aparecen las primeras pastillas que son las que generan nuestros mitos de hoy en día, que engordan, que te sacan pelos, que producen acné y demás. Y ahí como que quedó. Y fueron apareciendo las combinadas. Recién en la década del 75 se habla de la vasectomía más formalmente como un método de control de la natalidad a través de trabajar con los varones y no con las mujeres, que era lo que se hizo hasta ahora, lo que más se viene haciendo. En la década del 90, con el advenimiento del SIDA, aparecen los primeros preservativos femeninos, y bueno, se van perfeccionando todos estos métodos hasta el implanon, que es como lo más moderno, digamos, que tendríamos. Pero sin embargo, lo que se ve es que en países más subdesarrollados, el control de la natalidad, digamos, o la planificación familiar, está muy lejos de lo deseado. Digamos, en encuestas, esto salió de la OMS, en encuestas donde se hacen a parejas, muchos dicen que no tienen acceso a los servicios a pesar de que quisieran hacerlo. Y esta falta de planificación familiar es lo que nos trae a nosotros estos problemas, que es el embarazo adolescente y todo lo que representa, los abortos clandestinos, la mortalidad materna y la mortalidad infantil, por esta falta de planificación y las consecuencias, obviamente, económicas, educativas. La mujer tiene que, o la parejita de jóvenes tienen que dejar de estudiar para dedicarse a trabajar, para cuidar a los chicos, o los conflictos psicológicos que surgen, sociales. Y tenemos en la Argentina y en el mundo varios planes que trabajan con esto. Está el plan que todos conocemos, el ENIA, sobre la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, del Ministerio de Salud, está el Fondo de Población de las Naciones Unidas, está UNICEF, está Amnistía Internacional, muchos como que se dedican a esta problemática. Sin embargo, sigue siendo bastante significativo el conflicto. Fíjense que estos son datos de Amnistía Internacional, que dice que cada año quedan 16 millones de mujeres embarazadas entre 15 y 19 años. Eso no es el principal conflicto el embarazo adolescente, pero es uno de los más fuertes, que tiene que ver con los métodos anticonceptivos y el control de la natalidad. Y 2 millones de esos 16 son menores de 15 años, son casi niñas. Digamos que las cifras hablan de una tasa global de embarazo por cada 1000 mujeres de 50 mujeres. En la región es de casi 80 y Argentina está a medio intermedio. Ese número intermedio son 65 nacimientos por cada 1000 mujeres menores de 20 años, o sea, una cantidad enorme. Y creemos que esto se produce porque hay barreras, que son los que generan, digamos, lo que ya discutimos en algunos de los otros encuentros y lo que queremos charlar con ustedes hoy, cómo tratar de sortear esas barreras para que no pase esta situación. Algunas de las que estuve viendo con lo que revisamos son, por ejemplo, muchas veces se demora el inicio del método anticonceptivo y se espera o a la menarca, o se espera que posterior a un parto, o posterior a un posaborto, haya un periodo más prolongado y en el interín se embarazaron. Digamos que son situaciones a tener en cuenta, o se exigen exámenes innecesarios para integrar un método anticonceptivo, el pie en laboratorio, o les exigen Papa Nicolau o ecografía, quizá ecografía no tanto, pero más Papa Nicolau. O se requiere varias visitas médicas, cuando es algo que en una simple visita se puede resolver, o visitas de control. Hay reglamentaciones que postergan los planes, que no llegan los planes, no se pueden implementar. El otro día contaban de Corrientes que había problemas con que no recibían las hormonas. Hay que considerar también lo que son las contraindicaciones absolutas. Esta es una de las grandes barreras, que las contraindicaciones generan los mitos,
y entonces ahí tenemos un cortocircuito entre lo que podríamos hacer y lo que las pacientes piensan, y los médicos también. Algunas de las prácticas, como por ejemplo con la colocación de DIU, muchas veces están más exclusivamente el especialista y no tanto el médico de atención primaria. En cuanto a lo que es quirúrgica, es algo que no está tan digamos, globalizado, pero también cuando se quiere hacer algún tipo de anticoncepción quirúrgica hay trabas como consentimiento, o también los métodos quirúrgicos están más restringidos a hospitales y muchos de ellos podrían hacerse en centros ambulatorios, eso haría que llegue a mayor cantidad de usuarios. Y claramente, básicamente lo principal, que es la falta de información y capacitación del personal médico, de enfermería administrativo, que muchas veces por esa falta de capacitación terminan siendo un obstáculo para llegar a una adecuada planificación familiar. Y también falta de información, por supuesto, de los usuarios o de las usuarias, para que tengan una adecuada información, adecuada educación, a pesar de todos estos planes, ¿no? Eso creo que son las principales barreras con las que tenemos que trabajar. Pero, digamos, no me quiero detener más en esto, sino que vamos a hablar un poquito más específicamente sobre lo que tiene que ver con COVID y estos conflictos que ya estaban previamente a la pandemia. Bueno, muchas gracias. Ahora quería introducirles a Cejas, que va a hablar sobre derechos de salud sexual y reproductiva. Esperen que dejo de compartir la pantalla. Gabriel. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Pablo, buenas noches a todos. Para abrir un poquito este encuentro, para seguir la línea un poco con este ciclo de encuentros que se comenzó el viernes anterior, que se desarrolló ampliamente el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero en cada área de los derechos sexuales y reproductivos o de la salud sexual que implica nuestra práctica, no debemos olvidar el enfoque de derecho. Tiene que ser quien nos oriente en esta práctica, y es tal vez una de las áreas de salud de atención primaria donde más nos sentimos agentes responsables de garantizar derechos a la población. Un poco recién escuchaba lo que nombraba Pablo, esto, bueno, de los estudios innecesarios, de las consultas de control innecesarios y demás, que son barreras que en este contexto de pandemia restringen ese acceso a los derechos, porque tenemos disminuidas las consultas, porque la accesibilidad a un método se hace mayor, se hace más dificultosa. Y como agentes de salud debemos pensar en todas estas dificultades porque somos responsables de garantizar ese derecho a la población. Entonces, en cada consulta de método anticonceptivo, que es una consulta muy compleja, porque implica mucho más que estos aspectos biológicos que aprendemos de criterio de elegibilidad, contraindicaciones, forma de indicación, bueno, efectos adversos y demás, sino que también implica una escucha y un diálogo activo muy importante para garantizar justamente estos derechos. En cada consulta de métodos anticonceptivos, o cada vez que pensamos intervenciones en métodos anticonceptivos, primero nos debemos escuchar abiertamente a esta persona que viene a nosotros, porque así debemos percibir y captar sus creencias, su cultura, sus códigos, sus deseos. Debemos captar también si detrás de esta consulta se esconden cuestiones de violencia, cuestiones de coerción, cuestiones de restricciones de las libertades. Y luego de captar todos esos intereses y deseos, todo esto que nos trae la persona, poder brindar un mensaje claro, respetuoso, libre de prejuicios, donde tengamos en cuenta y donde nos olvidemos un poco de la estructura heterosis normativa y podamos también incorporar las otras posibilidades de diversidades sexuales, donde la orientación sexual y la identidad de género puedan ser expresadas libremente, y también donde haya un respeto a la confidencialidad. Entonces, digo, son muchas las cosas que se ponen en juego, y tal vez cueste incorporarla todo en una consulta donde en este momento tenemos que estar con un barbijo, una máscara, a cierta distancia, donde tenemos que
disminuir los tiempos, pero no nos debemos olvidar que somos agentes de salud que debemos garantizar estos derechos y todas estas cuestiones deben estar presentes en las consultas de métodos anticonceptivos. También en esto de ver los deseos y las creencias y las culturas, también recordar que cada persona debe decidir libremente la cantidad de hijos que quiere tener, el periodo intergenésico, con quién tenerlos, de qué manera, obviamente con qué método cuidarse. Y ahí es muy difícil también, o muy fácil, caer en el error de querer de alguna manera adueñarnos de la vida y los deseos de esas personas y decir, no, bueno, porque tal vez la situación económica no lo permite, o porque también el contexto no es el adecuado. Y debemos ser muy sensibles y respetuosos en esas cuestiones e incorporarlas todas en el momento de una consulta y de una intervención en métodos anticonceptivos. Así que bueno, como les decía, no me quiero explayar mucho más en este tema porque en verdad ya fue tratado ampliamente en el encuentro anterior, pero básicamente era para dar una apertura, para recordar que todo este tema en verdad siempre tiene que estar atravesado por un enfoque de derecho y una perspectiva de género. Así que bueno, muchas gracias y doy lugar a quien siga. Pablo, no sé quién le toca ahora para continuar. Bueno, muchas Un poquito de gracias, suspenso. Gabriel. Un poquito de suspenso. Hola, Nati. ¿Querés compartir vos tu pantalla? Sí. Hola. Presentate. Hola, Nati. Deme un minuto. Yo soy Natalia, soy residente del Hospital Italiano de Buenos Aires y preparamos junto con Marisol una presentación. A ver, ahí está. ¿Ahí la ven? Y acá tengo que poner... Sí, se ve. Perfecto. Bueno, y la idea es trabajar sobre algunos casos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más participativo posible y para eso vamos a usar un juego que se llama Kahoot, que ahora Pablo les va a comentar cómo hacer, y de todas maneras el que no pueda acceder al Kahoot va a tener el caso y las opciones y la posibilidad de participar por este medio, ¿sí? ¿Querés comentar cómo hacer para entrar al link, compartirlo? Bueno, si no, yo les comento. Lo perdimos a Pablo. Sí, bueno, por eso, en la estratosfera del Zoom. No sé si alguna vez alguien jugó al Kahoot o participó, lo usó como herramienta en realidad de aprendizaje. Lo que vamos a hacer ahora es pasarles un link. No hace falta que descarguen la aplicación, pueden colocarla en el buscador de sus computadoras o de sus celulares, y al ingresar lo único que les va a pedir el juego es que pongan un número. Nosotros le vamos a dar ese número y automáticamente les van a aparecer los casos clínicos que vamos a trabajar y las opciones. El juego está armado en forma muy sencilla, el caso lo vamos a leer entre todos, y ustedes tienen que señalar únicamente la opción que les parezca más correcta. Como ya mencionó tanto Pablo como Gabriel, cuando trabajamos en anticoncepción es muy difícil distinguir qué es lo correcto, lo incorrecto. Bueno, siendo también viernes, relajemos la mente y tratemos de seleccionar la más correcta que nos parece, o con la que más de acuerdo estamos, y la idea nada más es compartirlo, ¿sí? Así que ahora les vamos a pasar el link, lo vamos a tratar de poner en pantalla y también por el chat, y ahí ponen el juego. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? No, Nati, dale. Bien. Te estoy piloteando el Zoom lo más posible. Ya vamos a cargar entonces el link. ¿Cuál sos vos?
Acá. Mariana dice. Marisol Polcela. Nati, ¿vos ahora compartís pantalla? Sí, si Pablo no aparece, yo ahora, ni Marisol, yo ahora les estoy buscando el código. Dale. Ahí, Nati, te compartí el link del Kahoot Es para que lo puedas abrir. ¿Querés directamente pasar el link, Marisol? Compartir A ver, el lo link a través paso. del chat. Ahí, Lo tenés que abrir vos para que aparezca el pin. ahí compartí algo que me pasó Pablo por WhatsApp. Yo también se me fue el internet. Si no, Nati, si querés leer las preguntas y... Acá me No, pasa otro. ahí A lo ver. compartió Sole. Recién. ¿Ese? Sí. Hola a Estás muy todos, bueno, Sole Nati. por Teleconfig. Puse ahí Create Kahoot, yo lo abrí directamente en mi celular y me puso la aplicación directamente. El que tenga un Android directamente hace clic ahí y lo va a poner a esa aplicación. Faltaría el PIN, Gracias, Sole. no sé qué nos pasa en el PIN. Acabo de Ahí, compartir yo, me Nati, parece. sí, Nati, si querés, abrí el link que yo te compartí. Ya lo abrí. Compartí la pantalla, si te voy orientando cómo hacerlo. Ahí. En donde donde dice play, que está en verde. No. Pone Classic. Y ahora va a aparecer. Y ahí todos deberían ingresar a esa página y cuando les pide el PIN, colocar ese PIN. Si querés pone en silencio, porque te va a aparecer una música. Ese, exacto. Listo. Me gustaba. Ahora si querés compartir el PowerPoint. Y cuando vamos a las preguntas ponemos Start. Perfecto. Por las dudas, igual, como voy a cambiar la pantalla, ahí puse el código en el chat. Así que ahí en el chat va a quedar. ¿Sí? Perfecto. Ahí Vamos. se están uniendo todos. Vamos mientras leyendo el caso clínico, si quieren, ¿sí? Bueno, el caso sobre el que vamos a trabajar es este ahora. Es un viernes, 8 de la noche, y usted recibe un mensaje por WhatsApp de María, que es una paciente de 25 años, que atiende en su consultorio hace unos meses. El mensaje es el siguiente. Hola doctora, disculpe que la moleste hasta ahora. Estoy muy asustada. Ayer tuve relaciones sexuales y no me cuidé. La llamo para ver qué puedo hacer. Dejé las pastillas que tomaba porque estaba en cuarentena y no veía a nadie. Ahora estoy muy preocupada. Sé que estuvo mal, no sé cómo seguir. Usted le recomienda. Estas son las opciones, deberían aparecerles en el Kahoot. No responder, responder el día lunes y citarla a la brevedad para consejería sobre métodos anticonceptivos. Responder, derivar a la guardia a un segundo nivel de complejidad. Responder, derivar a un centro de salud o una farmacia más cercana, donde le provean anticoncepción hormonal de emergencia. Responder, derivar a un centro de salud o farmacia más cercana, donde le provean el anticonceptivo hormonal de emergencia y realizarle serologías para ETS. ¿Sí? Ahí si querés compartir la pantalla de Kahoot. Ahí está. Entonces, pongo acá. Hay 9 participantes solamente, si se quieren agregar más.
Si querés ponerle volumen. Ahí está. Y ponemos, si querés ya pone start. Ahora hay menos participantes, cada vez hay menos. Bueno, con los que estén. Bueno, muy bien. A mí se me desconectó, por eso. Estamos con la internet. Bueno, Pone Vale, start. vale. Una preguntita. A mí Sí. me abre muy bien. el link y me hace elegir Team versus Team o Classic. 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 Classic, bien. Ahí, Y van ahí te sumando aparece para poner el pin. jugadores. Es como que ya está puesto el pin, me parece, porque abrí el link. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, no, no me deja ponerle start. Bueno, No, vos, lo ponemos nosotros, start, vos tenés que poner el pin. Una charla. a ver si tengo dónde ponerlo. Ah, porque vos entraste al link. Entré el link. No me No, tenés dejaba. que entrar a la bien. página que Bien, aparece entro. ahora en pantalla. Bien, para. Bien. Ahora voy. Kahoot.meet. Y ahí poner el número. Ahí hay cada vez más participantes. Entren a la página que aparece en pantalla y colocan ese pin. Y una vez que nosotros pongamos start, van a aparecer las opciones. Claro. Tienen que entrar todos primero. Sí, porque yo entré al link y no me andaba. No, porque hay que esperar que empiecen, que manden start. A la página que aparece en pantalla. Claro. A la página y queda ese número. Hay 18 ya, vamos aumentando el número de gente que está ingresando. 19, va subiendo, muy bien. Buenas tardes. Esperen, esperen. La siguiente pregunta va a ser más sencilla porque estamos todos adentro. Claro. Exacto. Vamos a dar un minutito nada más para esto. Un viernes de timba. De timba, tal cual. Una timba loca. Se me queda en un lugar y no puedo entrar. Ahí se me queda. Decidimos si le ponemos el liu o le damos fácil. Y no puedo salir de acá. Estoy igual que ahí de ella. Recuerden que tienen que poner kahoot.com o nada más directamente el pin. Sí, yo me quedé como frisada. En donde lo ven, porque todavía no pusieron play. Ahora vamos a abrir play cuando ya entremos varios y van a aparecer las opciones. Y ahí ustedes You are in, o sea, estoy adentro. Estoy adentro. You are estás in. en la Matrix. Bueno, muy bien. No, cuando digamos no más, y ahí es el color rojo, ¿cuál? El play lo vamos a ver nosotros. Hagan su juego, vayan poniendo las fichas. Bueno, bien. 30 participantes. Bien. Hasta Recuerden que 50 acepta, así que... Ahí está. De adentro. Yo creo igual que ya podríamos, ¿no? Sí. ¿Vamos? Bingo Sabadete de Vanessa de Strauch. Le doy start. Bueno, va. Ahí vas. Aprieten la que consideren correcta, o más correcta, o la enviaría. Sean honestos. Damos el casco. Dilo de nuevo el caso, María. Recuerden, es una paciente que más o menos a esta hora, usando WhatsApp, tuvo relaciones sin protección hace un semana. Bueno, muy bien. 5 respuestas, derivarla, anticoncepción de emergencia y serologías, y 4 respuestas para derivarla y anticoncepción de emergencia. Bueno, si les parece, ahora vamos a la presentación. Un poco la idea era repasar en pandemia
que implica tanto la pandemia como epidemiológicamente se describe, y la cuarentena, que implica el aislamiento. En este contexto, mientras que los controles de rutina o las consultas no urgentes se pueden cancelar, y es lo que está indicado, el acceso a los métodos anticonceptivos y a las consultas de desarrollo reproductiva tienen que ser mantenidas, ¿sí? Y en ese sentido, el motivo principal es que las consultas por métodos anticonceptivos son consideradas una urgencia. El marco que hace que tengamos que seguir manteniendo estas consultas es entender que la continuidad en la provisión de los métodos anticonceptivos y los servicios de planificación familiar entendidos integralmente implican en sí mismos disminuir la morbimortalidad materno-infantil. Por otro lado, este caso planteaba el uso de un método anticonceptivo de emergencia, que en este caso es el método hormonal de emergencia. Solamente vamos a repasar algunas cosas de este método. El método consiste en levonorgestrel, ¿sí? 1.5 miligramos. En COVID se mantiene, ¿sí? No tiene ninguna contraindicación, tanto en pacientes que están sanos, en pacientes en que se sospecha la infección, pacientes que cursan la infección. Siempre este fármaco es categoría 1 de la OMS. Conocen las categorías para indicación o no, por las dudas van del 1 al 4, la categoría 1 implica que se puede indicar el método tranquilamente, y en particular este método siempre es categoría 1. No hay una toma máxima que se pueda recomendar, sino que se tienen que indicar las veces que sea necesario, y también este método, lo que queríamos comentar, es que la consulta por este método nos permite aprovechar la consulta, o la oportunidad perdida, como a veces trabajamos en el control de salud o la indicación de algunas vacunas, ¿sí? En este sentido, esta consulta nos puede permitir acompañar a la paciente a elegir otro método que sea más definitivo, derribar algunos mitos, conversar con la paciente sobre sus miedos, sobre los posibles efectos adversos de este método, de otros, y también queríamos compartir con ustedes por qué sería urgente indicarlo, y bueno, para eso nos usamos de una publicación del manual de la OMS, donde habla de la eficacia, y obviamente nos muestra que está muy relacionada al tiempo, ¿sí? También. Las personas de 100 que no utilizaron método, podría hablar de un promedio de 8 embarazos, cuando se usan progestageno solo 1, y cuando se usan combinados 2, como otros métodos que no se suelen usar acá. Otra de las cosas que también es considerada una urgencia es la detección de las enfermedades de transmisión sexual. Dentro de lo que es la pandemia, consideramos que pedir las serologías puede estar justificado para acercarse, por ejemplo, a un centro de salud, ¿sí? ¿Cambiarían la respuesta que dieron? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Alguno de los que no participaron? Pueden desmutearse, hablar, veo caritas que hablan, pero no... Claro. Creo que en general el acceso al levonorgestrel, a la anticoncepción oral de emergencia es bueno, pero sí, en verdad, si bien yo tildé la respuesta de las serologías, pero sí es cierto que un viernes a las 8 de la noche y en este contexto dudo que tenga acceso en la mayor parte de los lugares, aunque sé que es la respuesta correcta, pero la realidad es que en la práctica cuesta mucho que se aplique. Perfecto. Bueno, si quieren continuamos con la próxima. Esta es una de las situaciones en donde... Sí, alguien quería Yo sé que Buenos Aires está pasando una fase 1, pero en Córdoba, que pasamos ahora a una fase 5, con reglas,
se trató de preservar los servicios de emergencia ginecológica en hospitales públicos y también en la parte de las maternidades. El kit de emergencia sexual está accesible y se guarda como oro, y es un protocolo de que pandemia, no pandemia, se ha tratado de organizar la cosa, incluso en el peor momento, perdón el lavarropa, de que hubiera, por ejemplo, un área COVID y un área no COVID, pero no dejar de ayudar a la paciente, es decir, a andar a la guardia de Hospital Misericordia o hacer una red, porque es una urgencia. Anticoncepción es urgencia, ¿sí? Perfecto. Nosotras estamos más tranquilos porque pasamos fase 5, ustedes han pasado a una fase 1, pero creo que en el peor momento en Córdoba nunca se dejó de tener un kit en la guardia. ¿Sí? Exacto. Bueno, vamos a la ¿Puedo segunda decir pregunta. algo? Sí, todo lo que quieras. No, que por ahí sumaría en Capital o en Provincia de Buenos Aires, no en el AMBA, que es donde está todavía la cuestión más restringida, que también tenemos que pensar que puede suceder que por más que el centro esté con las puertas abiertas y tenga el insumo para poder dispensarlo, por ahí le cuesta, o sea, porque la accesibilidad y las barreras vienen de todos lados, ¿no? Y son múltiples. Por ahí nosotros estamos con el insumo que todo, pero la paciente no puede llegar, por ejemplo, porque la detienen y no tiene el permiso para circular. Entonces, por ahí una de las estrategias que también se puede tener en aquellas pacientes que no están usando el LARCS, ¿no? Que con eso estarían más protegidas para esta situación, uno anticiparse cuando, bueno, vengan al centro a buscar las cajas anticonceptivas, que por ahí le podemos dar para 2 o 3 meses, o los preservativos, darle 1 o 2 cajas de anticoncepción de emergencia para que lo tengan, explicarle su uso y decirle que no tengan, que ante la duda lo usen. Digamos, que si lo están usando de más no va a pasar nada, y que bueno, y después vengan y consulten, pero como que ya lo tengan encima, digamos. En ese sentido también se puede usar la telemedicina para todo lo demás. Es una de las propuestas. Lo mismo, para acceder a la telemedicina también hay barreras, pero bueno, también tiene fortalezas para poder usar la consulta para todo lo demás que implica no solo tomar la medicación, pero con la posibilidad de ya haber entregado el medicamento en sí mismo, ¿sí? Y ¿les parece? pensando en esto que dice Dani, quizás más que darle un kit con anticoncepción de emergencia, explicarle cómo tomar los anticonceptivos que tiene como anticoncepción de emergencia. Digo, También. para que quizás no tenemos recurso para repartirles a todos, y está la posibilidad de que con los mismos anticonceptivos que se llevan, en una urgencia, los pueden tomar como anticoncepción de emergencia. Creo que quizás entre lo que dice Dani, es como un atajo a poderlo hacer. Cosas que ya por ahí habían quedado no tan vigentes, como el método Yuspe, que es lo que supongo menciona Loli, que es la forma de utilizar los combinados como método de emergencia, están volviendo bastante ese tipo de consultas. Bueno, si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. Bien. Ahí está. Siguiente Si pregunta. querés, Nati, antes de poner next, pongas la pregunta. Bien. Leemos el caso y las de preguntas. acá. Claro. Bien. El siguiente caso es el siguiente. Recuerden que ahora tienen que solo elegir la correcta. Usted se encuentra realizando un seguimiento telefónico de Juana, que tiene 34 años. Juana está en su domicilio completando el aislamiento domiciliario porque tiene COVID-19 positivo. Ella tiene síntomas leves, tiene odinofagia y tiene fiebre. Durante la consulta telefónica le menciona que toma anticonceptivos orales combinados y le pregunta si los tiene que seguir tomando, ya que con otros medicamentos que le dieron ya suman muchos y no piensa tener relaciones sexuales sintiéndose así. Usted recuerda que Juana no tiene antecedentes personales de relevancia, entonces le recomienda. Estas van a ser las opciones. Mantener el anticonceptivo oral combinado y aconsejarle el anticonceptivo hormonal de emergencia, suspender los anticonceptivos combinados y evaluar cuando vuelva a retomar relaciones sexuales, rotar los combinados por un anticonceptivo oral de solo progesterona, o suspender los anticonceptivos y aconseja preservativo.
Ahora sí, vamos con el siguiente. A votar. Les pongo música. Muy bien. Vamos a ver. La opción que más repercusión tuvo es mantener el anticonceptivo combinado y aconsejar el de emergencia. Hubo una opción de rotar, de suspender, y 7, suspender y aconsejar preservativo. Si les parece, vamos a ver un poco qué dice la escasa evidencia que hay, y seguimos. Bien. Sobre este tema, lo primero que queríamos repasar es que hay, como en todo en cuanto a COVID, muchísima incertidumbre, ¿sí? Incluso las recomendaciones que vamos a ver ahora están basadas en recomendaciones de expertos y en consensos, y hay mucha falta de evidencia, ¿sí? También por el tiempo y por la imposibilidad de hacer estudios de alta calidad, ¿sí? Una de las cosas importantes para resaltar es que hay dos cosas que podrían enfrentarse. Una es la emergencia de COVID y el actuar o dejar de actuar, y por otro lado no olvidar el embarazo no deseado. Son cosas que podrían empezar a contraponerse y tenemos que balancearlas y tomar la mejor decisión posible. Las recomendaciones que vamos a ver ahora están basadas en dos conceptos grandes, que es en sí mismo que los tratamientos hormonales con estrógenos representan un aumento en el riesgo de la enfermedad tromboembólica. Esto no es una novedad, ya lo sabíamos, pero también sabíamos que el riesgo, por ahí el relativo es el que aumenta, pero en valores absolutos sabemos que no estamos haciendo un daño, ¿sí? Por otro lado, sabemos que hay evidencia de que el COVID en sí mismo, por lo menos en pacientes con neumonía, también activa cascadas de la coagulación, y hay aumento de episodios relacionados a la trombosis con infecciones por COVID. Por ahí escucharon el aumento de los reactantes de fase aguda, o el dímero D en valores altos como predictor, y en eso se relaciona el riesgo tromboembólico de COVID. Entonces, vamos a ver qué recomendaciones hay. Para repasar, estos son los factores de riesgo para tromboembolismo o trombosis venosa, ¿sí? Es muy variable en la bibliografía cuando se buscan cuál es el factor de riesgo. Estos son los de la ACOG, ¿sí? Más que nada repasarlos, mostrárselos, porque van a ver que es distinto si el paciente los presenta que si no los presenta. Hay algunos que son congénitos, y como por ejemplo la trombofilia, pueden ser adquiridos, y también tenemos algo por ahí más frecuente, como la edad. Para algunos a partir de 30 años ya es un factor de riesgo, para otros recién a partir de los 50, 60 años, es muy variable, ¿sí? O tenemos algunos como la obesidad, el tabaquismo, otras enfermedades crónicas que por ahí no es tan frecuente en la edad reproductiva, o la inmovilización, ¿sí? Entonces, la propuesta es que si tenemos una usuaria de anticoncepción hormonal combinada, hay varias situaciones en las que podríamos estar. Una opción es que la paciente, ella, no tenga COVID. Entonces la recomendación es mantener el método anticonceptivo que esté usando, sea anticonceptivo combinado oral, sean los parches, sea el anillo, y sea, por ejemplo, el inyectable, ¿sí? Anticonceptivo combinado inyectable. Respecto a eso, acá ven que hay un asterisquito. Hay una breve recomendación que la podemos también debatir nosotros en grupo, que es que como el hecho de acercarse a un centro de salud para aplicarse el anticonceptivo implica estar en contacto con el sistema de salud, se podría recomendar cambiarlo por uno que no necesite una vez por mes acercarse a un centro de salud. Esas recomendaciones están hechas desde países que quizás disponen de otros métodos, o quizás en donde el inyectable no está tan usado. Así que yo creo que lo podemos discutir también. O también podemos tener una paciente que es usuaria de anticoncepción hormonal combinada y tiene diagnóstico
o sospecha de COVID. Acá es donde por ahí sí hay una recomendación, y es que si la paciente tiene una enfermedad leve o ella no tiene factores de riesgo para trombosis venosa, mantengamos su método anticonceptivo o consideremos y rotarlo a lo que se llaman métodos de progesterona sola. Ahora vamos a ver cuáles son. Si la paciente ya tiene síntomas moderados, sobre todo mencionan las guías los síntomas respiratorios, como por ejemplo la tos, o si la paciente tiene un diagnóstico de neumonía por COVID, o si la paciente tiene factores de riesgo para trombosis, ahí la recomendación por ahí ya es un poco más fuerte de rotarla sí o sí a métodos que tengan progesterona sola, o por lo menos suspender sus estrógenos. Y si la paciente llega a estar en internación y cuidados críticos, también hay una recomendación, pero bueno, la verdad es difícil imaginar una paciente en cuidados críticos y alguien haciendo una indicación sobre su método anticonceptivo. Pero bueno, lo que estaría indicado, ahora vamos a ver si podemos usarlo, es retirarle el anticonceptivo y eventualmente, de acuerdo a la situación de la paciente, también darle métodos de progesterona. Solo para recordar, porque por ahí también lo manejan mucho o poco, de acuerdo a cada lugar donde trabajemos, estos son los métodos de progesterona sola. Los que están en el recuadro más celeste son los anticonceptivos orales, solo progesterona. Tenemos dos tipos, los no ovulatorios y los anovulatorios, y también tenemos los inyectables de solo progesterona, ¿sí? Como el acetato de medroxiprogesterona o el inyectable trimestral. Y en el recuadro violeta tenemos dos métodos que también solo usan progesterona, que son el implante y el SIU, ¿sí? O el Mirena, por ahí lo conocen más. De todos estos, por ahora estamos prefiriendo los que sean orales o inyectables, porque lo mismo, colocarse un implante y un SIU en este contexto implican acercarse a un centro de salud. No es para todas las pacientes, es para pacientes que nosotros le cambiemos el método porque están cursando una infección por COVID. Y recordar que si a una paciente, por el motivo que sea en realidad, nosotros decidimos suspenderle un método anticonceptivo, siempre deberíamos preguntarle si tuvo relaciones sexuales las últimas 48 o 72 horas antes, ¿sí? En ese caso, si es que lo hubo y nosotros vamos a suspenderle el método, deberíamos indicarle el anticonceptivo de emergencia también. Creo que esta situación sí por ahí se puede dar en pacientes con enfermedades moderadas o que entran a unidades cerradas, en donde el método es suspendido y no hay siempre alguien que pregunte si hace 3 días quizás la paciente mantuvo relaciones sin otro método. Ahora, ¿alguien quiere opinar o cambiar su respuesta anterior, o al contrario, seguir defendiéndola? Si queda alguna duda, no sé si hablo muy rápido, muy lento. Muy clara. Ah, bueno, gracias. Y si no, seguimos con la próxima con la próxima pregunta. Bueno, seguimos. Entonces, sí. No, Nati, muy claro, pero entonces en esta pregunta podrían ser más de una respuesta correcta, según nosotros lo que consideremos a la paciente. Exacto, exactamente. La idea era que por eso se puede discutir. Lo que es indispensable es tener una consulta con la paciente, evaluar dentro de los criterios de severidad y sus factores de riesgo. Por ahí nosotros nos orientamos, y también entre suspenderle el método o no, también está la decisión siempre de la paciente, ¿no? Suspender un método y sobre todo cambiar un método no es algo que por ahí sea tan sencillo, sobre todo cuando uno está cursando otra infección. Entonces, creo que es algo que siempre hay que decidir con la paciente. ¿Puedo hacer un comentario? Yo por ahí tenía como un espacio al final con el tema de accesibilidad, pero me parece que es más interesante por ahí, porque se van tocando en los distintos casos las cosas que yo tenía pensadas, así que las voy volcando de a poquito acá. Yo estoy de acuerdo con esto si uno mira desde los riesgos, ¿no? Porque es lo que se conoce, de más riesgo de trombosis, no trombosis. Pero a mí me parece que en todas estas situaciones, primero que bueno, que es como decía Nati, es mucho de recomendación de,
¿no? Que no es que hay una evidencia muy sólida como para decir, uy, sí, todo el riesgo está puesto en esto, ¿no? Yo creo que siempre uno tiene como que bajar a tierra todas estas recomendaciones, porque yo me imagino, por ejemplo, en estos 2 o 3 meses que en el centro, un centro de Provincia de Buenos Aires, que es el centro de San Pantaleón, que atendemos desde el hospital italiano, como deben ser muchos de los centros en los que están ustedes, que en general es población de bajo recurso, ¿no? Entonces uno se imagina que, de no iniciar una anticoncepción en este momento, o de cambiárselo en este momento, con lo que le costó a la paciente llegar, ¿no? Entonces, con lo que le costó seguramente a cada mujer tomar la decisión de cuál es el mejor método anticonceptivo para ella. Entonces, en el medio de esta situación, de la incertidumbre, estarle cambiando el método anticonceptivo, cuando no es que hay una evidencia de que dice de que si sigue con los sacos combinados va a ser un riesgo enorme, hablamos de pacientes no COVID positivos y sin síntomas, ¿no? Me parece que, el embarazo en sí mismo también tiene riesgo trombogénico, y si es un embarazo no buscado y la mujer después tiene que pasar por situación de una interrupción, va a ser mucho más riesgo todo eso que ese pequeño riesgo que le puede aportar si justo ella que está tomando anticonceptivos combinados llega a pescar un COVID y llega a ser una grave, ¿no? Todos sabemos que en general el COVID en la gente joven encima, se lo llegan a tener, suelen pasarlo como más leve. Después, supongamos que sí, tenemos una paciente que tiene algún riesgo y tenemos que pensar en que hay que pasarla a un solo progestágeno, ¿no? Entonces yo digo, si nosotros contamos con la protección para nosotros, los equipos de protección adecuados, ¿cuál es el riesgo que podemos llegar a tener, o cuán alto es el riesgo que podemos llegar a tener por colocarle un implante? O sea, colocar un implante es, acercarse a la piel, es como ponerse una inyección, es igual que si se viene a poner la intramuscular, o les decimos a la gente que sí que venga a seguir poniéndose las vacunas que le corresponden. Entonces, yo creo que si uno puede hacer un buen triage de esa paciente al entrar, digamos, pues tampoco es que uno se va a exponer porque sí, y sin control, digamos, ¿no? Pero podemos hacer un buen triage, que es una paciente que está asintomática, y nosotros tenemos los equipos de protección adecuados como para no contagiarnos, no veo que haya motivo para poder diferirle el paso del ACO combinado a un trimestral, donde además de bajarle un riesgo, porque evaluamos que esta paciente tenía un riesgo, ya nos estamos asegurando que no tiene que volver más por 3 años, o sea, no solo por esta pandemia, a buscar de vuelta la cajita, ponerse de vuelta el inyectable, o hacer una consulta si le cayó mal el cambio de anticonceptivo, porque, no sé. Entonces me parece que es muy uno a uno, ¿no es cierto?, la evaluación en cada situación, y que en cada contacto, o sea, siempre pensando más que en la comunicación virtual, en la comunicación presencial, ¿no? Porque creo que siempre se suma, ¿no? La gente que tiene menos acceso es la que menos tiene posibilidad de la telemedicina, del contacto telefónico continuo, y va a ser seguramente el que está cerca de su centro de salud al que confía y al que se va a acercar. Entonces, si la paciente ya está ahí, lo que hay que evaluar es qué maniobra puede ser la que más largo alcance y más protección le dé. Digamos, tomando todos los recaudos necesarios, me parece que el riesgo de COVID en este momento no lo vamos a tener. Sí. Eso estaba pensando. Totalmente de acuerdo. Incluso en este caso hay personas que habrán, o sea, como la paciente estaba motivada a suspender un método, quizás respondieron, bueno, que suspenda. O sea, también la voluntad de la paciente, aún en pandemia, es por encima de todo. Y relacionando esto del contacto con el sistema de salud, el embarazo representa eso también, el contacto estrecho con el centro de salud, y aún así es muy difícil hablar de los deseos de maternidad o no en pandemia, solo por eso, digo, atraviesa un montón de otras cosas. Totalmente. Sí, pero igual pensando de vuelta en esta chica, ¿no?, que dice que como no estaba teniendo relaciones ahora, si no recuerdo mal, entonces aprovechar y dejar. Eso con COVID o sin COVID es claramente una potencial situación de riesgo, porque a ver cuánto uno planifica cuándo va a tener una relación sexual o no, y cuando uno habla con la gente de cualquier edad, lo que tiene que decirle, bueno, uno tiene que estar como anticipado a la situación que uno no pueda programar. Y también hay que pensar que con la situación del encierro, digamos, se está más en común,
se está más juntos también, hay más situaciones de todas esas relaciones sin consentimiento que se puedan dar, las mujeres están más encerradas en esas situaciones, entonces creo que este momento justamente es donde más tenemos que como que maximizar el apoyo que nosotros le podamos dar a las mujeres, por lo menos en este pequeño tema, digamos. Exacto. Si les parece, pasamos al siguiente caso, que un poco nos habla de esta posibilidad de ponernos más a disposición en vez de menos. A ver. Les voy a leer primero el caso. Ahí está. Este es el tercer caso. Carla tiene 30 años, consulta por un recambio de su método anticonceptivo. Está contenta con su método actual. Ella lo que tiene colocado es un implante subdérmico, no recuerdo bien si se lo colocó entre abril o si era junio, pero sabe que era el 2017. Está preocupada porque tiene miedo de salir de su casa y de tener que colocarse un implante nuevo. Entonces, usted le aconseja a Carla que busque el certificado del implante y hasta tanto no lo encuentre, no se comunique con ella. Le aconseja a Carla que dado que no recuerda la fecha de vencimiento, va a tener que usar otro método anticonceptivo, por ejemplo, sumar anticonceptivos combinados orales. Le dice a Carla que el implante subdérmico puede mantenerse un año más de la fecha de vencimiento, o le aconseja que dado que no recuerda la fecha de vencimiento, se acerque al centro de salud para realizar el recambio. Muy bien. Muy bien, a votar. Muy bien. Bueno, tenemos un empate, aparentemente, entre mantener el implante subdérmico un año más de la fecha de vencimiento y indicarle que concurra a un centro para realizar el cambio al método. Vamos a ver entonces la poquita evidencia que hay, algunas sugerencias. Bien, una de las propuestas que apareció en base de la pandemia y el aislamiento es la de la prolongación de los que son, están dentro del grupo de los LARCs, que son los métodos de larga duración. La propuesta viene en sí de tener acumulada algún tipo de evidencia de que más allá de la fecha de vencimiento estipulada, los métodos podrían tener una efectividad aceptable. Entonces, la propuesta es prolongar el uso del DIU de cobre hasta los 12 años. La propuesta es prolongar la utilidad del CIU, que en realidad tiene que ser solamente el Mirena, ¿sí?, a 5 años. Recuerden que hasta ahora veníamos diciendo que se podía mantener 4 años, ¿sí? Y el implante subdérmico, que lo recomendábamos recambiar a los 3 años de su uso, se podría dejar hasta 4 años más. Esto hay una excepción mínima que agregué, que es que hay otro, ¿sí?, método que por ahí está más usado por ahí acá en Capital Federal o el AMBA, que es otro endoceptivo que se llama Blue City, y este no tiene posibilidad de recambio porque la evidencia indica que su duración es de 3 años y que más de eso no se puede mantener, ¿sí? Entonces en esto también aparece la duda de cómo tratar con la paciente esta posibilidad de prolongación. Cómo mencionarle, bueno, quédate tranquila, no pasa nada, bueno, sí pasa, pero fíjate. Entonces, me parece interesante un párrafo de, ahí abajo tienen la bibliografía, que menciona en un asterisco respecto a la prolongación de estos métodos, que los estudios que tenemos hasta ahora sugieren que estos métodos anticonceptivos siguen siendo extremadamente efectivos para este tiempo adicional. Necesitamos estudios más grandes para asegurarnos que sean tan efectivos como lo son durante el tiempo que tienen licencia en realidad. Y si te preocupa, tendría que hablar con nosotros justamente para esta consejería. Si no, lo que puede hacer
es agregar otro método, como la progesterona sola, y además, sino también usar condones. Lo más importante que destacan es que de cualquier manera, por ahí, si está tranquila con seguir usándolo, o si quiere usar además otro de respaldo, es que deje el método en su lugar, y que no va a tener ningún problema por dejarlo a corto plazo. Es decir, no concurrir solo al centro de salud para extraerlo, por temor a que ocurra algo si lo deja en su lugar por un tiempo más. ¿Sí? Sobre esto, ¿alguna duda? Nosotros igual cerramos con esto, eran los 3 casos que tenían preparados, así que me gustaría, si quieren opinar sobre este caso, sobre los otros, sus experiencias. Dani, es todo tuyo. Yo quiero contar lo que me pasó ayer en el centro de salud, con una paciente que se había comunicado telefónicamente para preguntar si se podía cambiar el implante, porque justamente se le vencía, y nuestra comunicación telefónica fue esa, decirle que lo podíamos esperar un poco más, que el efecto duraba más tiempo y demás. Y la paciente no, rotundamente dijo, no, yo me lo quiero cambiar, y demás, y después, bueno, en un momento le dijimos, bueno, vení, te lo cambiamos, y cuando vino, como indagando un poquito más, me dice, no, en este contexto sería tremendo para mí quedar embarazada, y encima, además, no puedo quedar embarazada porque tengo una hija con fenilcetonuria, y tiene mucho, además de los cuidados que amerita, tengo mucho miedo de tener otra hija con las mismas características, entonces no quiero quedar embarazada nuevamente. Entonces, bueno, digo, es lo que hablábamos antes, de la teoría que dice, sí, son 3 años, se puede extender uno más, pero después los miedos que normalmente aparecen en esto con las mujeres, pues digo, ya pasa lo mismo con el inyectable, que se pasan un día y ya están preocupadas, tienen miedo, no me lo pude colocar ayer, y bueno, si no pasa nada, hay un tiempo, hay un margen de error para colocárselo y demás, y sin embargo los miedos están, aparecen más otras cosas del contexto que por ahí hacen que esta medida tampoco sea aplicable, volviendo a justamente los ejemplos que venimos charlando antes. No es menor por ahí percibir que estas recomendaciones son para pacientes que están conformes con su método, y que el único motivo era el recambio, ¿sí? Pacientes que estén inconformes, que estén presentando algún efecto adverso y que por eso quieran consultar con nosotros, la recomendación es tener siempre una consulta, haya pandemia o no. Sí, además pensaba, nosotros somos siempre tan así como categóricos, ¿no? Que les decimos, no se vaya a pasar de la fecha, no se vaya a dejar de tomar medio día la pastilla, venga a controlar, que ahora de repente todo es flexible, digamos, ¿no? O sea, hasta nosotros mismos podemos quedar como contradictorios. Pero bueno, obviamente esto va a depender del vínculo que uno ya tenga con la paciente, ¿no? Que pueda hablarlo de una forma o de otra, o hasta dónde pueda llegar, y bueno, hay que respetar lo que la paciente desee. Pero también creo que acá también, como decía antes yo, el riesgo-beneficio, bueno, colocar un implante no es algo que nos exponga a mucho riesgo. Ahora, la extracción de un implante sí tiene un poquito más de riesgo porque es una intervención, ya puede ser fácil, uno lo saca de una de entrada, pero puede llevar más tiempo, y bueno, está el corte, o sea, es una intervención, o sea, es más compleja la extracción que la colocación del implante. Entonces, en ese caso sí, uno le puede decir a la mujer, esto, tenés un tiempo para ir, no decirle, voy a venir en un año, bueno, apenas termine la pandemia vení, que uno se supone, bueno, ya no podemos decir, ¿no? Pero bueno, 1, 2 meses más. O decirle, bueno, te damos otro método anticonceptivo que te proteja, pero no lo extraemos. Y dejarle la tranquilidad de que si lo tiene unos meses más, no le va a pasar nada, entonces ahí nos protegemos nosotros también, porque esto tampoco es que hay que olvidarlo, digamos, hay que ser como coherente un poco, ¿no? Para los dos lados. Y decirle, bueno, te pongo si tengo un inyectable trimestral sería lo mejor, porque entonces por 3 meses va y vuelve tranquila, y bueno, si no, lo que tengamos y lo que ella opte, ¿no? O el preservativo, o el ACO combinado, bueno, tendría todas las opciones y no tiene ninguna contraindicación. Yo creo que la cuestión está como siempre cuando hablamos de este tipo de consultas, que es en el arte de la consulta, de escuchar a la otra persona, de entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, qué realmente es lo que está viniendo a buscar, si es porque tiene miedo del anticonceptivo específicamente, o puede estar atravesando alguna otra situación. Nada,
pequeña experiencia en estos meses ahí en el centro de salud, han habido un montón de situaciones. De una paciente con sangrado, la revisamos y tenía el DIU en el cuello, o sea, esa chica no estaba protegida, hubo que sacarle el DIU y que tenga otro. O sea, yo creo que también hay que pensar al revés. Si ante esta situación donde la mayor parte de la gente prefiere no consultar, y escuchamos por todos lados de todas las otras patologías que están avanzando porque la gente tiene miedo a consultar, si una paciente consulta por este tema, como que es imperioso, de urgencia, no de riesgo de salud, sino de urgencia por entender qué pasa en esa consulta y resolver la motivación que hace que una mujer, pese a todo esto, venga o esté consultando, ¿no? Creo que esa es la perspectiva que no tenemos como que olvidarnos en esta situación. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Ay. Hola, ¿qué tal? Yo soy Samantha Egger, médica de familia. No, con respecto al caso 2, quizás me quedé pensando en los medicamentos, en qué medicamentos estaría tomando para ver si realmente hay una disminución del efecto de los anticonceptivos y ahí sí agregar un profiláctico, por ejemplo, un método de barrera. Perfecto, por eso. También, o sea, eso hace más indispensable comunicarse en ese sentido. Sabemos que igual para COVID, lamentablemente por ahora no tenemos más que el manejo sintomático, pero sí, quizás ella consulta para dejar de usar una medicación y en realidad necesitamos ver por qué es esta sobrecarga de medicamentos y demás. No sé si a eso te referías. A ver. Ahí dejo de compartir, así nos vemos. Si quieren hacer preguntas, comentarios de sus lugares de trabajo, si tuvieron este tipo de consultas o no. Me gustaría preguntar por ahí a gente de otras provincias, ¿no? O mismo del conurbano, que es tan grande, ¿no? Que puede parecer que sea otro país a veces. Porque lo que contaba la compañera de Córdoba, ¿no? Que desde el alineamiento, digamos, se baja como esto, bueno, es una consulta de urgencia, no hay que levantar los servicios que tengan que ver con esto, pero después en la práctica, por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires, que está totalmente adherido desde lo ideológico en este momento, si se quiere, a los protocolos y a la provisión de los métodos anticonceptivos, pero después en la práctica termina pasando otra cosa, que es que de repente, bueno, hay que ir a hacer el operativo al barrio de ese centro de salud, entonces todos los médicos tienen que ir a hacer puerta a puerta, que es re importante, y se levanta toda la atención del centro de salud. O se levantan los servicios de ecografía porque, bueno, se empieza a turnar o sea, digo, ¿no? Como que todo el tiempo está esta ambivalencia de los cuidados del personal de salud y hasta dónde, y no dejar desprotegida a la persona que merece su atención adecuada, ¿no? Como esta tensión todo el tiempo, ¿cómo ha sucedido, digamos, en otras partes? Nosotros, bueno, de Córdoba quizás desde otra experiencia, pero me parece que sumaron varias cosas para dificultar el acceso, digamos, porque fue aislamiento y cuarentena y paro de colectivos, digamos, casi al mismo tiempo que toda la cuarentena. O sea que también eso, de hecho, colectivos interurbanos no tenemos, y en algunas zonas del interior hay pocos lugares para consultar y acceder a, bueno, cuestiones tan básicas como anticonceptivos. Entonces, sí, yo creo que esperamos un peor coletazo. Algunos datos tenemos vinculados a los controles de embarazo. Estamos viendo ahí en el ministerio que ha bajado más de un 50% la cantidad de controles de embarazo respecto al mismo periodo del año anterior. Así que, sí, es muy malo el panorama. Me parece que se vio con más urgencia algunas cuestiones que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, porque ha habido más mensajes más directivos respecto a eso, y me parece que algunas urgencias de salud mental. Pero, no, me parece que ha sido muy difícil, incluso, bueno, las redes informales para ILE y para eso están funcionando más informalmente que nunca, ¿o no? Ya veo ahí algunas compañeras que, sí, es como muy feo el panorama, porque incluso, bueno, la dificultad de los colectivos interurbanos persiste todavía, a pesar de que estemos en otra fase, digamos, no hay colectivos, entonces, eso
Sí. 83 días sin colectivo. 83, mira. Es un montón. Sí, creo, me parece a mí que también es hasta, no sé, por ponerle un nombre anárquico, cada servicio ha logrado ordenarse o proveer de alguna manera, más allá de que hay un comité de emergencia, el primer nivel no tuvo rápidamente ninguna directiva, y bueno, los profesionales nos organizamos para garantizar en los espacios de trabajo lo que podíamos, o lo que seguimos pudiendo. Pero sí se observa, esto que vos decís, Ana, está pensando en el centro de salud que depende ahí del HOSPI, que tiene características parecidas a las que Daniela contaba recién, de San Pantaleón, lo venimos observando, digamos. Hay menos controles de embarazo, o hay más embarazos no deseados que no accedieron a la ILE, o que no fueron a retirar, a pesar de que nosotros intentamos toda la cuarentena mantener el acceso a los métodos. Claro. Sé que es bastante disparejo. Perdón, vuelvo a tomar la palabra, pues yo trabajo en dos servicios para OSPECOM, que OSPECOM, en general las obras sociales, como es un poco más fácil siempre, entonces no veo tanta diferencia ahora de lo previo, pero también trabajo en el municipio de Hurlingham, en un centro de salud, y de ahí recibimos desde provincia, del programa de provincia, todos los métodos anticonceptivos, y paradójicamente, y afortunadamente, por ejemplo, el acceso a implante era algo siempre, cada vez que venía a una consulta y decían que no elige implante, porque ahí entraba en una lista que en algún momento te voy a llamar cuando haya, porque íbamos dependiendo de lo que íbamos recibiendo. Y ahora casualmente el gobierno como que se encargó como empezó todo esto, y hubo como una caída así de métodos, tanto orales, inyectables, como implantes, y ahora pasa de que una chica llega y en la consulta quiere colocarse un implante, se le coloca, porque está disponible. Y bueno, afortunadamente eso está pasando ahora, pero un poco paradójico y un poco también afortunadamente porque bueno, nos garantiza esto que decía también Daniel antes, de que bueno, con una consulta que le colocaste un implante o un DIU, te asegurás de que no tenga que venir de acá un mes o 2 meses, dependiendo de la accesibilidad y demás. Sí, yo lo que creo que vos, Gabriel, estás contando es que lo que se esperaba con esto del aislamiento era que se organizara el sistema de salud para que atender al COVID, pero se pensaba solamente en COVID, y creo que ahora, ya a los 3 meses, el sistema de salud se tiene que organizar dentro del COVID para atender a la no COVID, y eso es lo que creo que está pasando, ¿no? Están liberando cosas. Espero que así sea con el resto. Así que bueno. Te escucho un poco entrecortado, Pablo. Sí, porque tengo un sistema. Hoy se me rompió el internet y está funcionando mal. Nada. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o contarnos algún conflicto Buenas. que tuvo. Sí, Hola. perdón. ¿Cómo anda? Para sumar un poquito a la situación de Córdoba, que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la gestión de los centros de salud descentralizada. Es decir, depende de cada municipio o cada comuna, entonces ese es un tema también, ¿no? Nosotros en el Valle de Punilla, si uno está en Cosquín, tiene tantos métodos anticonceptivos, se va a Santa María, tiene otros, y así, depende de lo que gestione cada secretario de salud, ¿no? Más complicado. Y que de Cosquín a Santa María hay como 20 minutos en colectivo, digamos, ese dato geográfico es importante. Sí, un paso. Claro. Sí. Cuando hay Una colectivo, ese es el tema. El tema es que no hay colectivo. Además. Tal cual. Sí. Bueno.
No sé, si les parece, damos por finalizado. Muchas gracias. Los invitamos al próximo encuentro. El próximo encuentro se va a hablar de interrupción legal del embarazo. También tema interesante en estos momentos porque, bueno, cuando falló. Viviana quiere decir algo. Viviana, ¿podés desmutearte vos? Estaba aplaudiendo. Estaba aplaudiendo, dice Pablo. Estaba aplaudiendo, pensé que quería hablar. Bueno, gracias. Pablo, no sé si algunos preguntaban por el tema de las inscripciones de todas las jornadas. Sí, yo quería, ahí veo si comparto pantalla, pueden, yo quería mostrar la inscripción a la ANF, si quieren, si no están inscritos, si quieren pertenecer a la ANF, tenemos una página que fácilmente escriben ANF, y está Facebook, está Twitter, nos encuentran en todas partes. ¿Dónde es el congreso este año? En nuestros corazones. Casa. En el Zoom, en el Zoom. Jornadas que... El Zoom. Para abril, mayo del año que viene. Dijo quería invitar a una actividad también de FANFIC, también de la Comisión Científica. Mañana hay una charla de salud mental, donde nuestra compañera Ceci Estegiano es moderadora, que organizó Gaby la también secretaria. No sabía, perdón Gaby. Pero la cuestión que parte del grupo FANFIC lo ideó para mañana, con miembros de Buenos Aires, también Córdoba. Bueno, no es salud reproductiva y sexual, es salud mental, pero es parte de las actividades científicas que FANFIC está produciendo y trabajando. Los invitamos 11 de la mañana, sábado, yo sé que es sábado, pero bueno, por lo menos nos levantamos a las 11, la mayoría, creo, a pesar del frío. Bueno, todo el fin de semana solucionado. Estuvo muy buena la actividad, muy bueno lo del juego. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. En 15 días nos encontramos otra vez. Nos vemos. Lindo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Buen fin de semana. Fíjense. Patito no sabía.